En el video anterior aprendimos qué es una ecuación diferencial. Sin embargo, conocer su definición no es suficiente. Antes de intentar resolver cualquier ecuación diferencial, lo primero que debe hacer un matemático es identificar qué tipo de ecuación tiene frente a él. De hecho, una misma ecuación puede clasificarse de muchas maneras distintas. Puede ser ordinaria o parcial, puede ser de primer orden, segundo orden o de un orden superior, puede ser lineal o no lineal, puede tener coeficientes constantes o variables, y todavía existen otras clasificaciones más. En esta serie iremos estudiando cada una de ellas por separado, y comenzaremos con la primera y quizá la más importante de todas, la clasificación según el número de variables independientes. Recordemos que una función puede depender de una o varias variables. Por ejemplo, la función y de x depende solamente de x. Depende de x. Pero también podemos tener funciones como u, que depende de x y de y. Depende de x y de y, es decir, de dos variables. O incluso funciones como t, la cual depende de x, y, z y t. Es decir, depende de cuatro variables independientes. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente el tipo de ecuación diferencial con la que estamos trabajando. Por ello, nuestra primera clasificación consistirá en responder una sola pregunta. ¿Cuántas variables independientes tiene la función incógnita? Dependiendo de la respuesta, obtendremos tres grandes familias de ecuaciones diferenciales. La primera de ellas serían las ecuaciones diferenciales ordinarias. La segunda, las ecuaciones diferenciales parciales. Y la tercera, los sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Diferenciales. Muy bien. Comencemos con la primera de ellas. Una ecuación diferencial, también llamada EDO, si es ordinaria, es decir, una ecuación diferencial ordinaria, a las cuales llamamos EDO, es una ecuación cuya función incógnita depende de una sola variable independiente. En este caso, x. Y en general tienen esta forma. Vamos a decir qué significa o qué representa cada uno de estos elementos. En este caso, x es la variable independiente. Variable independiente. Y sería la función incógnita. Función incógnita. Y ojo, esta función incógnita únicamente depende de la variable independiente x. Solamente tenemos una variable independiente. Y ojo, como solamente existe una variable independiente, la derivada que aparece es una derivada ordinaria. Vamos a escribirlas por aquí. Todas estas son derivadas ordinarias. Derivadas ordinarias. Muy bien. Veamos nuestro primer ejemplo. Consideremos la ecuación número 1. Derivada de y con respecto de x igual a 2x. Observemos primero la función incógnita. La función y es igual a y de x. Es decir, únicamente depende de la variable independiente x. Y como solamente existe una variable independiente, la derivada que aparece es una derivada ordinaria. Por lo tanto, esta ecuación se clasifica como una ecuación diferencial ordinaria. Es una EDO. Veamos el segundo ejemplo. Nuevamente, la función incógnita es y, que depende de x. Y ojo, solamente depende de x.
Y aunque ahora aparece una derivada de segundo orden, la segunda derivada sigue siendo una derivada con respecto a la misma variable independiente, a x. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial ordinaria. Y analicemos el tercer ejemplo. Si consideramos esta ecuación, la función incógnita continúa siendo y de x. Y la única variable independiente, nuevamente, es x. En consecuencia, esta ecuación también pertenece a la familia de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Observa que el orden de la derivada puede ser primera derivada, segunda o primera derivada. La presencia de coeficientes, como podría ser el 2 o x, o incluso la forma de la ecuación no influye en esta clasificación. Lo único que estamos analizando es el número de variables independientes. Así que vamos a borrar esta partecita. Eso es lo único que nos interesa en esta clasificación, el número de variables independientes. Muy bien. Pasemos ahora a la segunda gran familia. Las ecuaciones diferenciales parciales, o también llamadas simplemente como EDP. Una ecuación es diferencial parcial si la función incógnita depende de dos o más variables independientes. Y ojo, como la función depende de varias variables, ya no podemos hablar simplemente de la derivada. Ahora debemos especificar respecto de cuál variable estamos derivando. Y para ello utilizamos las derivadas parciales. Su notación es muy parecida a la de Leibniz, pero en lugar de utilizar la letra D, utilizamos ahora este símbolo, el que nos recuerda que estamos trabajando con derivadas parciales. Pero ojo, no profundizaremos todavía en el significado de una derivada parcial. Eso será tema de un curso completo de ecuaciones diferenciales parciales. Por ahora, basta con conocer su notación. Se escriben, de forma general, de esta manera. Vamos a explicar qué significa cada uno de esos elementos. Comencemos con el primero, x. En este caso, estamos trabajando con varias variables independientes. Entonces, x ahora ya no solamente es una variable, es un vector de variables. X puede ser x1, x2, x3, etcétera, hasta xm. U ya es una función entonces que depende de varias variables también. En este caso, u es una función que depende de x1, x2, etcétera, hasta xm. Esto que nosotros tenemos aquí son variables independientes. Independientes. Puede ser una, dos, tres o varias. En general, cuando es una sola variable, es ordinaria, y ya cuando son dos o más, tenemos una parcial. U es la función incógnita. Función incógnita. Ajá, muy bien. du. ¿Qué significa du? Son las derivadas parciales de primer orden. Es decir, la derivada de u con respecto de x1, la derivada de u con respecto de x2, etcétera, hasta llegar probablemente a la derivada de u con respecto de xm. ¿Y qué significa este operador de aquí? Bueno, pues en este caso son las derivadas parciales de segundo orden. La segunda derivada de u con respecto, por ejemplo, de x1, la segunda derivada de u con respecto de x2, o podríamos pensar en la segunda derivada de u, primero con respecto de x1 y luego con respecto de x2, y todas las posibles combinaciones que nosotros podamos imaginar. Esa es la forma o eso es lo que significa cada uno de los elementos. Una ecuación diferencial parcial debe de contener estos elementos. Si bien no todos, sí algunos, como por ejemplo que sea de varias variables independientes, que la función incógnita dependa de esas variables independientes y que tengamos derivadas parciales de algún orden. Muy bien, ahora vayamos a los ejemplos. Comencemos con el primero. Nuestro primer ejemplo es la derivada parcial de u
con respecto de x más la derivada parcial de u con respecto de y igual a 0. Se están sumando y la suma me da 0. En este caso, la función incógnita u depende de x y de y. ¿Sí? Aquí tenemos dos variables independientes. Simultáneamente, depende de x y de y. Por ello, aparecen las derivadas parciales. Y precisamente por esa razón, esta ecuación se clasifica como una EDP, una ecuación diferencial parcial. Veamos ahora un segundo ejemplo. La segunda derivada de u con respecto de x y la segunda derivada de u con respecto de y. La función sigue dependiendo de dos variables, de x y de y. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial parcial. Y finalmente, tomemos al ejemplo 3. Observemos que ahora la función depende de las variables x, ¿y eso cómo lo sabemos? Por esta parte de aquí, estamos calculando la derivada de u, o la segunda derivada de u con respecto de x, pero también esta parte de acá nos indica que depende de t. Es una función que depende de x y también depende de t. Nuevamente aparecen derivadas parciales. Y en consecuencia, esta también es una ecuación diferencial parcial. Observa que no importa si las variables son, por ejemplo, x, y, z o t. No importa. Lo que sí es importante es que existen dos o más variables independientes. Pero ojo, eso no es todo. Existe una tercera familia muy importante, los sistemas de ecuaciones diferenciales. Y ojo, aquí la diferencia ya no está en el número de variables independientes. Ahora lo que cambia es el número de funciones incógnitas. Veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos la derivada de x con respecto de t, y esto es igual a x más y. Pero también tenemos la derivada de y con respecto de t, y esto es igual a x menos y. En este caso aparecen dos funciones desconocidas. La función x, que depende de t, y la función y, que también depende de t. ¿Cómo lo sabemos? Por sus derivadas. X depende de t y y depende de t. Ambas están relacionadas entre sí. Ya no buscamos una sola función, ahora buscamos dos funciones simultáneamente. Por ello hablamos de un sistema de ecuaciones diferenciales. Veamos otro ejemplo. Número 2. En este caso, nuevamente aparecen dos funciones incógnita. La función x, que depende de t, y la función y, que también depende de t. Por lo tanto, también es un sistema. Son dos ecuaciones, dos funciones incógnita que están relacionadas entre sí, y mis resultados serán también dos funciones. Y finalmente consideremos el ejemplo número 3. Ojo, ahora aparecen términos no lineales, como esta x cuadrada. Pero eso no cambia la clasificación. Sigue siendo un sistema de ecuaciones diferenciales. Tenemos dos funciones incógnita. La primera, que sería x, que depende de t, y la segunda, la y, que también depende de t. Más adelante, dedicaremos un bloque completo del curso al estudio de los sistemas, por lo que por ahora únicamente nos interesa reconocerlos, no saber cómo se resuelven, simplemente identificarlos. Y con esto ya podemos resumir la primera clasificación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a anotarlo. Si la función incógnita, si la función depende de una sola variable, una sola variable, una sola variable independiente, independiente, pendiente, vamos a escribirla bien, una sola variable independiente, entonces estamos trabajando con una ecuación diferencial ordinaria. Es decir, es una EDO. Por otro lado, si la función depende de dos o más
variables independientes, variables independientes, pendientes. Ahí está. Entonces tenemos una ecuación diferencial parcial, es decir, una EDP. EDP. Y finalmente, si intervienen dos o más funciones incógnita, si intervienen dos o más funciones incógnita o más funciones incógnita, ujú, relacionadas entre sí, relacionadas entre sí, ujú, entonces tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Este sería un sistema de ecuaciones diferenciales. Sistema de ecuaciones diferenciales. Muy bien. Observa que estas clasificaciones no nos dicen todavía cómo resolver una ecuación. Simplemente nos indican a qué familia pertenece. Y esa información será fundamental para elegir más adelante las herramientas matemáticas adecuadas. Y de esta manera es como hoy dimos el primer paso para aprender a clasificar una ecuación diferencial. A partir de ahora, siempre que encontremos una nueva ecuación, la primera pregunta será, ¿cuántas variables independientes tiene? La respuesta nos permitirá saber si estamos frente a una ecuación diferencial ordinaria, una ecuación diferencial parcial o un sistema de ecuaciones diferenciales. En el siguiente video añadiremos una nueva característica a nuestra ficha técnica. Aprenderemos a clasificar las ecuaciones diferenciales según su orden. Creo que descubrirás que esta clasificación es una de las más importantes de todo el curso. Si este video te gustó, por favor regálanos un like y suscríbete. No olvides seguir practicando y nos vemos en una próxima ocasión.